Hola con todos, mi nombre es Viviana Padilla, del quinto C Nocturno, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre. Este video va dirigido a la materia de titulación designada por el economista Osvaldo Lor. En este video vamos a hablar sobre la NIE 700, hablar un poco de su estructura, su funcionalidad, sus objetivos y conocer para qué sirve. Esperemos que este video se dé mucho conocimiento y de mucha ayuda para aquellos que no conocen al respecto. Empezamos. Empezamos primeramente a tratar sobre las NIE y qué significan. Las NIE reproducen con el permiso de la Federación Internacional de Contadores, conocido como IFAC, la totalidad o parte de la traducción autorizada al español de la norma internacional correspondiente emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento y publicada por la IFAC en inglés en el periodo 2009 y 2015. La traducción autorizada fue realizada con el permiso de IFAC por el Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, con la participación, entre otros, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y del Consejo General de Economistas. Se permite la reproducción dentro y exclusivamente para propósitos no comerciales. Todos los otros derechos existentes quedan reservados. El texto aprobado de todas las normas internacionales de auditoría y control de calidad es el publicado por IFAC en inglés. IFAC no asume responsabilidad alguna respecto a la exactitud e integridad de la traducción o de las acciones que pueden resultar. Ahora vamos a hablar sobre las NIE 700. Vamos a hablar de su introducción. Esta norma internacional de auditoría NIE trata la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. También trata de la estructura y el contenido del informe de auditoría emitido como resultado de una auditoría de estados financieros. La NIE 701 trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría. La NIE 705 y la NIE 706 revisada tratan de modo en que la estructura y el contenido del informe de auditoría se ven afectados cuando el auditor expresa una opinión modificada o incluye un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. Otras NIE contienen asimismo requerimientos de información que son aplicables cuando se emite una información de auditoría. La presente NIE se aplica a la auditoría de un conjunto completo de estados financieros con fines generales y se han redactado en ese contexto. La NIE 805 trata de las consideraciones especiales aplicables en una auditoría de un solo estado financiero. Esta NIE también es aplicable a las auditorías en las que se aplica la NIE 805. Los requerimientos de esta NIE tienen como finalidad alcanzar un equilibrio adecuado entre la necesidad de congruencia y comparabilidad entre informes de auditoría emitidos globalmente y la necesidad de incrementar el valor de la información proporcionada por los auditores, haciendo que esta información que se proporciona al informe de auditoría sea más relevante para los usuarios. Esta NIE fomenta la congruencia del informe de auditoría, pero reconoce la necesidad de flexibilidad para moldarse a las circunstancias concretas de las distintas jurisdicciones. Cuando la auditoría se realiza de conformidad con las NIE, la congruencia del informe de auditoría promueve la credibilidad en el mercado global, al hacer más fácilmente identificable aquellas auditorías que han sido realizadas de conformidad con unas normas reconocidas a nivel mundial. También ayuda a fomentar la comprensión por parte del usuario y a identificar cuando concurren circunstancias inusuales. Ahora trataremos los objetivos. Los objetivos del auditor son: A. La información de una opinión sobre los estados financieros basado en una evaluación de las conclusiones extraídas de la evidencia de auditoría obtenida y la expresión de dicha opinión con claridad mediante un informe escrito. Definiciones.
A efectos de las NIE, los siguientes términos tienen los significados que figuran a continuación. Estados financieros con fines generales. Esto nos dicen que los estados financieros preparados de conformidad con un marco de información con fines generales. B. Marco de información con fines generales. Esto nos dice que es un marco de información financiera diseñado para satisfacer las necesidades comunes de información financiera de un amplio espectro de usuarios. El marco de información financiera puede ser un marco de imagen fiel o un marco de cumplimiento. El término marco de imagen fiel se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos y además reconoce de forma explícita o implícita que para lograr la presentación fiel de los estados financieros puede ser necesario que la dirección revele información adicional a la requerida específicamente por el marco. Segundo, es reconocer explícitamente que puede ser necesario que la dirección no cumpla alguno de los requerimientos. El marco para lograr la presentación fiel de los estados financieros se espera que estos solo sean necesarios en circunstancias extremadamente poco frecuentes. El término marco de cumplimiento se utiliza para referirse a un marco de información financiera que requiere el cumplimiento de sus requerimientos sin contemplar las posibilidades descritas en los apartados ya anteriormente mencionados. También nos dice otro punto que la opinión no modificada, es decir, favorable, opinión expresada por el auditor cuando concluye que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad en el marco de información financiera aplicable. Estados financieros. En esta NIE se refiere a un conjunto completo de estados financieros con fines generales con notas explicativas. Las notas explicativas normalmente incluyen un resumen de las políticas contables significativas y otras información explícita. Los requerimientos del marco de información financiera aplicable determinan la estructura y el contenido de los estados financieros, así como los que constituyen un conjunto completo de estados financieros. En relación con la definición de estados financieros, a los efectos de esta NIE, la referencia a un conjunto completo de estados financieros con fines generales, con notas explícitas, se entenderán realizada con carácter general a las cuentas anuales consolidadas o estados financieros intermedios. Asimismo, la referencia a las notas explicativas que anormalmente incluyen un resumen de las políticas contables y otra información explicativa se entenderá realizada la información contenida en la memoria de las cuentas anuales. En esta NIE, las normas internacionales de información financiera hacen referencia a las normas internacionales de información financiera, conocidas como NIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, en inglés mencionada de la siguiente manera: International Accounting Standards Board, denominada de esta manera en inglés. Requerimientos. Formación de la opinión de los estados financieros. El auditor se formará una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Con fin de formarse dicha opinión, el auditor concluirá si ha obtenido una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material debida a fraude o error. Dicha conclusión debe tomar en cuenta la conclusión del auditor de conformidad con la NIE 330 sobre si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La conclusión del auditor de conformidad con la NIE 450 sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales individualmente o de forma agregada, y las evaluaciones requeridas por los apartados 12 y 15. El auditor evaluará si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con los requerimientos del marco de información
Dicha evaluación tendrá también en consideración los aspectos cualitativos de las prácticas contables de la entidad, incluidos los indicadores de posible sesgo en los juicios de la dirección, en especial teniendo en cuenta los requerimientos del marco de información financiera aplicable. El auditor evaluará si los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables significativas seleccionadas y aplicadas. Las políticas contables seleccionadas y aplicadas son congruentes con el marco de información financiera aplicable, así como adecuadas. Las estimaciones contables realizadas por la dirección son razonables. La información presentada en los estados financieros es relevante, fiable, comparable y comprensible. Los estados financieros revelan información adecuada que permite a los usuarios a quienes se destinan a entender el efecto de las transacciones y los hechos que resultan materiales sobre la información contenida en los estados financieros. La terminología empleada en los estados financieros, incluido el título de cada estado financiero, es adecuada. Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de imagen fiel, la evaluación requerida por los apartados 12 y 13 incluirá también la evaluación de si los estados financieros logran la presentación fiel. Al evaluar si los estados financieros expresan la imagen fiel, el auditor considerará si la presentación, estructura y contenido globales de los estados financieros estén correctamente ejecutados y si los estados financieros, incluidas las notas explicativas, presentan las transacciones y los hechos subyacentes de modo que logren la presentación fiel y eficaz. El auditor evaluará si los estados financieros describen o hacen referencia adecuadamente al marco de información financiera aplicable. Ahora hablaremos del tipo de opinión. El auditor expresará una opinión no modificada, es decir, favorable, cuando concluya que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. El auditor expresará una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIE 705, cuando se concluya que, sobre la base de la evidencia de auditoría obtenida, los estados financieros en su conjunto no están libres de incorrección material, o no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para concluir que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material. Si los estados financieros preparados de conformidad con los requerimientos de un marco de imagen fiel no logran la presentación fiel, el auditor lo discutirá con la dirección y, dependiendo de los requerimientos del marco de información financiera aplicable y del modo en que se resuelva la cuestión, determinará si es necesario expresar una opinión modificada en el informe de auditoría de conformidad con la NIE 705. Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de cumplimiento, no se requiere que el auditor evalúe si los estados financieros logran la presentación fiel. Sin embargo, si en circunstancias extremadamente poco frecuentes el auditor concluye que dichos estados financieros inducen a error, lo discutirá con la dirección y, dependiendo del modo en que se resuelva dicha cuestión, determinará si de ponerlo de manifiesto en el informe de auditoría y el modo en que lo debe hacer. Vamos a hablar sobre los informes de auditoría. El informe de auditoría será escrito de la siguiente manera. Título. El informe de auditoría llevará un título que indique con claridad que se trata del informe de un auditor independiente, de conformidad con el título del artículo 5. El informe de auditoría sobre las cuentas anuales de una entidad debe titularse Informe de auditoría de cuentas anuales, emitido por un auditor independiente. En el caso de estados financieros distintos a los que las cuentas anuales, el título del informe se adaptará a la denominación del estado financiero
Objeto de auditoría: informe de auditoría de estado financiero emitido por un auditor independiente. Destinatario: el informe de auditoría irá dirigido a quien corresponda, en función a las circunstancias del encargo. Conforme a lo establecido en el artículo 5.1, nos dice que el informe de auditoría se identificará a las personas físicas o jurídicas que se encargaron el trabajo y a quienes vaya destinado. En sentido, en el informe de auditoría se identificará a la persona o personas a quienes vaya destinado. Normalmente son accionistas o socios, a quienes se hubiese efectuado el nombramiento en el caso de la última condición del destinatario. Ahora vamos a ver la opinión del auditor. La opinión sección del informe de auditoría contendrá la opinión del auditor y tendrá el título Opinión. La sección Opinión del informe de auditoría también identificará la entidad cuyos estados financieros han sido auditados. Manifestará que los estados financieros han sido auditados. Identificará el título de cada estado que comprenden los estados financieros. Remitirá a las notas explicativas, así como el resumen de las políticas contables significativas, y especificará la fecha o el periodo que cubre cada uno de los estados financieros que comprenden los estados financieros. Para expresar una opinión no modificada, es decir, favorable sobre unos estados financieros preparados de conformidad con un trato de imagen fiel y siempre que las disposiciones legales o reglamentarias no establezcan otra cosa, se utilizará una de las frases indicadas a continuación, que se considerarán equivalentes. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan fielmente en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos expresan la imagen fiel de conformidad con el marco de información financiera aplicable. Para expresar una opinión no modificada, es decir, favorable sobre unos estados financieros preparados de conformidad con un marco de cumplimiento, la opinión del auditor indicará que los estados financieros adjuntos han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco de información financiera aplicable. En el caso de que el marco de información financiera aplicable al que se hace referencia en la opinión del auditor no sean las NIB emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. En la opinión del auditor se identificará la jurisdicción de origen del marco de información financiera. Fundamento de la opinión. El fundamento nos dice: el informe de auditoría incluirá una sección inmediatamente a continuación de la sección Opinión, con el título Fundamento de la opinión. Manifiesta que la auditoría se llevó a cabo de conformidad con las normas internacionales de auditoría. A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la referencia de las normas internacionales de auditoría será sustituida, de acuerdo con el contenido del artículo 2, por normativa reguladora de la actividad de auditoría en cuentas vigentes. Se hace referencia a la sección del informe de auditoría en la que se describan las responsabilidades del auditor de conformidad con las NIE. Incluya una declaración de que el auditor es independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables relativos a la auditoría y de que haya cumplido las restantes responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos. La declaración identificará la jurisdicción de origen de los requerimientos de ética aplicables. A efectos de su adecuada interpretación o la aplicación, se considera requerimientos de independencia y ética aplicables, los establecidos en los artículos 2 y 3. Adicionalmente, la declaración prevista en el apartado pondrá el manifiesto de acuerdo
a todas las auditorías que no se han prestado servicios distintos a la auditoría ni han concurrido de situaciones o circunstancias de acuerdo al régimen de independencia. Se manifiesta que si el auditor considera que la evidencia de auditoría se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión del auditor, cuando sea aplicable, el auditor informará de conformidad con la NIA 570. Ahora hablamos sobre las cuestiones clave de la auditoría. En el caso de auditorías de un conjunto completo de estados financieros con fines generales de entidades cotizadas, el auditor comunicará las cuestiones clave de la auditoría de conformidad en la NIA 701. La referencia a un conjunto completo de estados financieros con fines generales se entenderá realizada con carácter general a las cuentas anuales consolidadas o estados financieros intermedios. Cuando las disposiciones legales o reglamentarias requieran por algún otro motivo que el auditor comunique las cuestiones clave de la auditoría o esté decidida a hacerlo, aplicará la NIA 701. Se requiere que el informe de auditorías incluya la descripción de los riesgos considerados más significativos de la existencia de incorrecciones materiales, incluidas las debidas y fraude, un resumen de las respuestas del auditor de dichos riesgos y, en su caso, de las observaciones esenciales derivadas de los mencionados riesgos. En otra información, en un caso, el auditor informará la conformidad con la NIA 720. Como otra información debe tenerse en cuenta la que se refiere de acuerdo con lo establecido en la NIA, a la que se representa acompañando a las cuentas anuales objeto de auditoría. En particular, incluye el informe de gestión. Hablaremos sobre las responsabilidades en relación con los estados financieros. El informe de auditoría incluirá una sección titulada Responsabilidades de la dirección en relación a los estados financieros. El informe de auditoría utilizará el término adecuado en el contexto del marco legal, con una jurisdicción concreta, y no es necesario que se refiera específicamente a la dirección en algunas jurisdicciones. La referencia adecuada puede ser los responsables del gobierno de la entidad. En esta sección, el informe de auditoría describirá la responsabilidad de la dirección en relación con la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable y del control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error. La valoración de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento y de si es adecuado utilizar el principio contable de empresa en funcionamiento, así como la revelación en su caso de las cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento, la explicación de la responsabilidad de la dirección en relación con esta valoración incluirá una descripción de las circunstancias en las que sea adecuado el uso del principio contable de empresa en funcionamiento. A efectos de lo dispuesto en este apartado, en relación con el término dirección, habrá de estarse a las normas que resulten de aplicación a la entidad según su naturaleza jurídica. En particular, se entenderá que se refiere con carácter general a los miembros del órgano de administración o equivalente de la entidad auditada. Por su parte, la referencia del término preparación se entenderá referida a formulación tal y como se define con la legislación mercantil en vigor o al término equivalente en el caso de otra normativa aplicable. Esta sección del informe de auditoría identificará asimismo a los responsables de la supervisión del proceso de información financiera, cuando los responsables de dicha supervisión sean distintos de las que cumplen las responsabilidades descritas en el apartado 33. En ese caso, el título de la sección se referirá también a los responsables del gobierno de la entidad. Cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de imagen fiel
La descripción del informe de auditoría de las responsabilidades en relación con los estados financieros se referirá a la preparación y presentación fiel de los estados financieros o la preparación de estados financieros que expresen la imagen fiel, según se proceda. Hablaremos también sobre las responsabilidades del auditor en relación con la auditoría en los estados financieros. El informe de auditoría incluye una sección titulada Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros. Esta sección del informe de auditoría manifiesta que los objetivos del auditor son obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contenga la opinión del auditor. Manifestará que una seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Y manifestará que las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y alternativamente. Describirá que se consideran materiales si individualmente de forma agregada puede proveerse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en estos estados financieros. O proporcionará una definición o descripción de la importancia relativa de conformidad con el marco de información financiera aplicable. La sección Responsabilidades del auditor en relación con la autoridad de los estados financieros manifestará que como parte de una auditoría de conformidad con las NIE, el auditor aplica su juicio profesional y mantiene una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría, y describirá la auditoría indicando que las responsabilidades del auditor son identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error, diseñar y aplicar procedimientos de auditoría para responder a estos riesgos y obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión del auditor. El riesgo que no detecta una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones, deliberaciones, manifestaciones intencionalmente erróneas o la elusión del control interno. Obtener conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Evaluar la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección. Concluir sobre lo adecuado de la utilización por la dirección del principio contable de empresa en funcionamiento y determinar sobre la base de la evidencia de auditoría si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Si el auditor concluye que existe una incertidumbre material, se requiere que llame la atención en el informe de auditoría sobre la correspondencia información revelada en los estados financieros, o si dichas revelaciones no son adecuadas, se emita una opinión modificada. Para finalizar, como conclusión, se puede decir que la NIA 700, como las otras NIAs, van conjuntamente relacionadas para la verificación y la adecuada resolución y ejecución de los estados financieros de una entidad u organización. De esta manera se llevará a cabo una adecuada estructura contable y económica de cada organización y mantener una adecuada función de cada miembro de la empresa. De esta manera podemos entender que la NIA
700 como las demás NIAs son conjuntamente relacionadas para un aplicable funcionamiento de cada organización y de esta manera llevar una ejecución correcta de los estados financieros. Esperemos que haya sido de mucha ayuda y conocimiento este video para cada uno de ustedes y que haya sido de aprendizaje. Hasta la próxima. Gracias.